estás? Bendiciones, amado, el Eterno te bendiga. Shabbat Shalom, amado Roel, Shabbat Shalom a toda la familia que está conectada ahí con nosotros. Así que para nosotros es una bendición estar en esta mañana estudiando, como dice, no solo del pan vivir el hombre, sino de cada palabra, cada arillá, cada enseñanza que podamos recibir. Estamos ya casi al final, con tres parashot más, terminamos el Sefer de Shemot. Estamos en la parashat de Sabet. Dice aquí, la parashat trata casi únicamente acerca de los Kohanim, su sección, indumentaria y la inauguración del servicio, en el cual la descendencia de ellos habrán de seguir por generaciones. En la parasha no hay sucesos específicos, sino más bien consiste en las indicaciones de Hashem, la cual data alrededor del año 2449. Los temas que trataron dentro de las parashot es la elaboración del aceite, la asignación de Aarón y sus hijos y su vestimenta, el efod, el hoshen y piedras preciosas, el meil, el six, el diadema, la túnica del Cohen Gadol, la vestimenta de los Kohanim ordinarios, la inauguración del servicio de Hashem y la Olam Hatamid, la ofrenda continua, el altar de oro para el incienso. Importante ver que esta, vamos a decir, yo personalmente le llamaría la paracha de la luz porque nos habla el encendido de lo que es el aceite de esta paracha, la número 20 y comprende del capítulo 27 del libro de Shemot. Maduro. Amén. Sí, añadir que en esta parashá, estamos en el libro de Shemot, es la octava parashá, si no me equivoco, del libro de Shemot, la número 20 de todas las parashot. Estamos estudiando entre el capítulo 27 y el capítulo 30 del libro de Shemot, Éxodo. Esta parashá, en el contexto de clasificación de mandamientos, tiene 7 mandamientos de los 613. Dos están en un contexto de restrictivo y dos en contexto positivo o hacer. El no hacer y el hacer. El no hacer, precisamente lo que no debemos hacer, acá en este parashá dice que no debemos quemar ofrenda alguna en el altar de oro, o sea, nada de lo que no ha sido solicitado. No desgarrar la prenda superior de los Kohanim, es algo que es prohibido para todos, para cualquier israelita común, precisamente no podemos acceder a eso. Y dentro de los que son acero positivos está el encender la menorá en el Mishkan. Ahora, obviamente, esos mandamientos son restrictivos precisamente al servicio sacerdotal, puntualmente. Los Kohanim deben ponerse sus vestiduras, también es un mandamiento que se debe hacer, pero obviamente está sujeto, nuevamente lo digo, al servicio sacerdotal como tal. Los Kohanim deben vigilar el pectoral que no se desprenda al efod, eh, precisamente que las túnicas estén bien puestas, esté todo como corresponde. Eso revela de parte del mandamiento un cuidado en el vestir inclusive del Cohen Agador. El comer la carne, la ofrenda del pecado Hatat y la ofrenda de culpa de Hashem. Y quemar precisamente el saumerio en la Ketorej. Estos son precisamente los mandamientos que están vinculados en esta paracha, eh, para profundizar precisamente en el estudio de la misma. A veces uno puede pensar que uno está como medio ajeno a estos mandamientos porque en forma técnica están vinculados al sacerdocio. El sacerdocio, bien sabemos, como dice esta paracha, o sea, como dicen algunos expertos, esto está dado después del pecado del becerro de oro. Ahí, bueno, hay una discusión precisamente. Entonces, recordemos que uno de los castigos después del pecado del becerro de oro es la desvinculación de la progenitura al sacerdocio. Se le quita al primogénito el cargo de sacerdocio o de servir precisamente al Eterno en forma directa y se le asigna a la tribu Leví. Y de ahí precisamente nace
el servicio levítico de Leví, y precisamente también la asignación de, bueno, aunque Aarón ya ha sido asignado como tal, pero acá hay una entrega distinta respecto a una elevación distinta. Inclusive acá se comienza a ver lo que los sabios hablan, inclusive las dos coronas, una que tiene que ver con un concepto legislativo y la otra la que tiene que ver con un concepto más que nada quizás del servicio sacerdotal, como los dos conceptos de gobierno a los cuales Israel va a estar vinculado. Se habla de tres coronas, eh, la corona del Cohen, la corona del legislador, del rey, y la corona del profeta. De por ende, precisamente nuestro bendito Mesías se le asignan esas tres coronas. La corona del profeta, la corona del Cohen y la corona del rey. Él precisamente tendrá la capacidad, porque esas tres coronas, no hay hombre en, en lo escrito que haya tenido esas tres coronas de alguna manera, esas tres asignaciones. Pero a nuestro bendito Mesías se le atribuye o de alguna manera se le vincula a esas tres coronas. Recordemos bien precisamente que él será coronado como rey. Él ya es precisamente mencionado como Cohen Agadol bajo el servicio sacerdotal de Melquisedec. Y además también él fue llamado el profeta. Entonces, aquí están como de alguna manera uno de los tres poderes que ven, que están vinculados un poco a la historia también de Israel. Vamos a darle el paso al More para ir al comentario de la paraxá de esta mañana de Shabbat. Bien, Baruch Hashem, damos gracias al Eterno. Un saludo para todos los hermanos que están en la plataforma de Zoom. Y también un saludo para los hermanos que están ahí en la plataforma de YouTube, que de todas partes del mundo, Baruch Hashem, pueden estar conectados con nosotros. Esta semana estamos estudiando Parashat Tetzaveh, como bien han dicho nuestros pastores. Es una parashá que contiene muchos temas relacionados con la Keuná. ¿Qué es la Keuná? Es la manera en la que decimos en hebreo el servicio de los sacerdotes. Eso es Keuná, el servicio sacerdotal. Y vamos a ver qué podemos aprender. Obviamente no se pueden tocar todos los temas de la parashá. Quisiésemos tener el tiempo y la capacidad, pero vamos a intentar tener la esencia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nuestros jajamín nos enseñaron para allá, para esta época? Y qué es también lo que el Ruach HaKodesh nos quiere impresionar para nosotros a través de las palabras de la Torah. Vamos a ir ahí al texto de el Sefer Shemot, en el capítulo 27, en el versículo 20, y vamos a comenzar ahí la lectura y el comentario de nuestra parashá. Es el versículo inicial de nuestra parashá. Ahí dice, Ve'atá tetzaveh, y tú comandarás o ordenarás. Fíjense que hay algo interesante dentro de esta expresión que comentan nuestros jajamim, nuestros sabios. El hecho de que diga, y tú comandarás, y tú ordenarás, es distinto a lo que se señaló en la parashá anterior, en parashá Terumá, donde el Eterno dijo, Vaidaver Moshe Lemor. A ver, vamos a ver, creo que dice Vaidaver Moshe Lemor. Vamos a ir a la parashá Terumá al principio. Hay dos expresiones que son distintas y que están dentro del mismo marco. El marco es el servicio que el pueblo debe presentarle al Santo Bendito en el Mishkan, junto con la que una del sacerdocio, etc. Fíjense que el texto hebreo dice Vaidaver, claro, dice Vaidaver Adonai el Moshe le amor. Daver el Bene Israel, Beit Juli, Trerumá.
y le dijo el Eterno a Moisés, diciendo, hablarás a los hijos de Israel, y Julí, tomarás una ofrenda. Entonces, la parashá anterior comienza con la expresión Va'aidaber. ¿Qué significa la palabra Va'aidaber? Hablarás, le dirás, ¿no es cierto? De ahí viene la palabra Devarim, que también significa palabras, el Davar, que significa palabra, o cosas, ¿ya? Entonces, nuestros sabios nos explican que cuando el Eterno comienza con la expresión, cuando la Torá comienza con la expresión Va'aidaber, es algo que es para esa época, es para ese momento en particular. Es decir, es algo que está limitado, es un suceso que está limitado al tiempo y al espacio. ¿Ok? Sin embargo, en Parashat Tetzaveh, esta ordenanza, esta palabra Tetzaveh, nuestros jajamim nos enseñan que que tiene una característica particular, y es que cada vez que el Eterno usa la palabra o este comando Tetzaveh, la connotación es que la orden o el mandato va más allá del tiempo y del espacio. Es decir, es algo que tiene que ver con algo eterno, que es por todas las generaciones. ¿Ok? Vaidaber está sujeto al tiempo, al espacio, pero Tetzaveh es un comando que está por sobre todas las generaciones, que es una orden que todos nosotros, como hijos de Hashem y como miembros del pueblo del Eterno, vamos a recibir y vamos a tener que ejecutar para siempre, por todas las generaciones. ¿Ok? Bien. Aquí la Torá comienza diciendo Beatá. Beatá significa y tú. ¿A qué le dice y tú? ¿Y tú ese y tú para quién es? Para Moshe. Y tú le ordenarás, es decir, este es un mandato que viene de parte del Eterno a Moisés. Él como líder de la nación le tiene que dar un mandato a los hijos de Israel, un mandato que tiene esta connotación, este carácter eterno, ¿no es cierto? Este carácter que ha de permanecer y que ha de sostenerse en el tiempo. ¿Cuál es el mandato? Que tomen para ti aceite de oliva. Eso es en el sentido literal del peshat, ¿no es cierto?, del texto. Aceite de oliva puro, prensado. Vemos que el asunto del aceite con el cual se iba a encender la menorá es un aceite totalmente kasher, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se hacía? Se tomaban las aceitunas del olivo y se prensaba una aceituna. De la prensa de esa aceituna, ¿no es cierto?, de la presión que salía de esa aceituna, la primera gota era separada para el uso del Mishkan, para el uso del encendido de la menorá. O sea, lo mejor de lo mejor, lo primero de lo primero, era separado para este servicio santo. De ahí, ¿no es cierto?, el asunto de la Hanukkía, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes del encendido de la menorá en tiempos de los Macabim, cuando ellos encontraron una vasija solamente que estaba con el sello del Cohen Gadol y que estaba apta para poder encender la menorá? No se podía usar cualquier aceite, o sea, no era que usted encontraba por ahí un aceite maravilla, ¿no es cierto? O aceite líder de oliva vegetal, no sé cómo se llame, y lo usaba para encender la menorá. No, era un aceite separado, dedicado solamente para eso, y no solamente aquello, sino que además tenía que tener el sello del Cohen Gadol. Es decir, el Cohen lo revisaba, él ponía su sello sobre la vasija que recibía el aceite, y eso recién ahí estaba calificado para usarlo para el Eterno. Ahora, ¿de dónde sale este aceite? ¿Quién lo trae? Los hijos de Israel. Quiere decir que hay una conexión entre lo que los hijos de Israel tienen que hacer, que es traer el aceite de oliva puro, prensado, ¿no es cierto? O sea, ellos tienen que hacer un trabajo. Nosotros, como hijos de Israel, tenemos una orden de generar el aceite, ¿correcto? No solamente el Cohen tiene que encender, el Cohen Gadol, sino que los hijos de Israel tienen un trabajo de
generar el aceite, de tomarlo, de prensarlo y de separarlo para este propósito. Entonces el trabajo que va a hacer el sacerdote no es solamente de él, sino que es un trabajo colectivo, nacional, de obtener algo que sirva para poder encender y alumbrar. Todos los hijos de Israel tienen que hacer este trabajo. Todos. Dicen por acá por YouTube que se escucha bajo. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué me interesa de lo que venimos leyendo? Tenemos que quedarnos con esta idea. No es solo que el Cohen Gadol va a encender, sino que todos nosotros como hijos de Israel vamos a participar en un aspecto de ese encendido. Tenemos que trabajar para que exista el aceite y luego con eso recién se puede encender. O sea, nosotros y el Cohen Gadol estamos ligados. Nosotros vamos a ver aquí las vestiduras del Cohen, ¿correcto? Lo vamos a estudiar en esta parashá. Y es importante que nosotros sepamos que nosotros tenemos una relación con el Cohen, que somos partícipes del Cohen, y de hecho Hebreos capítulo 5 dice que el sumo sacerdote a la verdad fue constituido por Dios en favor de los hombres. O sea, los hombres tienen una relación con el Cohen, no están distanciados del Cohen, tienen que ver con él. Y aquí la Torá nos muestra que hay un trabajo incluso que hace el pueblo y hay un trabajo que hace el Cohen. Están ligados, tienen algo que ver, no están separados. Esto quiere decir que el aspecto del Cohen, sus vestiduras, cuyo propósito es que él pueda servir con kavod, con honor, y también con tiferet, con esplendor al Eterno, esas vestiduras también están conectadas con el pueblo, con la nación. ¿Por qué? Porque nos enseña nuestro jajamín, también nos traen muchos midrashim al respecto, que las vestiduras del Cohen, esto lo hablamos en la semana, también expían. Cada vestidura del Cohen es en sí misma, tiene la fuerza espiritual para poder expiar por pecados de toda la nación, por pecados del mismo incluso. El Cohen Gadol es en realidad el prototipo físico humano, es el modelo humano del Cohen Gadol celestial, ya que Moisés hizo todo lo que hizo, construir el Mishkan y construir las vestimentas del Cohen Gadol y de todos los Kohanim también, en virtud al modelo que le fue mostrado. O sea, había un modelo y ese modelo es un modelo celestial. Hay, por lo tanto, un Mishkan celestial, hay un sacerdote celestial, que Baruch Hashem nosotros sabemos quién es, y es en función de aquello que se construye lo físico. De hecho, la carta a los Hebreos dice que en realidad el Mishkan es una sombra, es una proyección de lo que es verdadero. No quiere decir que el Mishkan acá abajo no sea verdadero. Hebreos dice, todo esto es una sombra de lo verdadero. Lo verdadero es aquello que va a permanecer eternamente. Lo que vemos acá abajo es una proyección temporal, por eso es una sombra. Está reflejando lo que es eterno. En el cielo hay un Mishkan eterno, en el cielo hay un Cohen Gadol eterno, y lo que se dibuja acá abajo en realidad es una sombra de aquello que está arriba. Quiero que me sigan con esta idea. ¿Cuál es la idea? Que en realidad todos tenemos una participación con el Cohen Gadol y con lo que él realiza. Todos como miembros tenemos un comando, Tetzavé. ¿Cuál es el comando de Tetzavé? Lo dice la Torá, lo dice la Parashá esta semana. Dice, Ba'idhu eleija, y tomarán para ustedes, ¿no es cierto? Shemen tzid saj, aceite puro, prensado, katit, lemaor para encender. Y aquí fíjense lo que dice en hebreo, dice lealot,
Lealot Nertamit. ¿Se acuerdan ustedes de la parashá Beatlotja? ¿Cómo se traduce la palabra Beatlotja, Bealoteja? Se traduce como cuando asciendas, cuando subas, ¿no es cierto? Porque es en realidad la parashá donde se habla de las luminarias, no es esta. La parashá donde se habla de las luminarias y del trabajo, aquí se va a hablar solamente de las funciones de los Kohanim. Pero el tema propiamente tal va a estar en Parashá Vaikra, en Parashá Bealotja, ¿cierto? En Sefer Vaikra. Ahí se va a hablar respecto de qué es lo que tiene que hacer Aarón cuando asciendas, cómo tienes que encender la menorá. Y aquí dice que el trabajo de los hijos de Israel es lealot, es también hacer que la llama suba, nertamit continuamente. O sea, el trabajo, tetzabé, el mandato que reciben los hijos de Israel es hacer que la llama se mantenga encendida continuamente. Al igual que el Cohen Gadol tenía que hacer encender, subir la flama de cada candela, y lo tenía que hacer continuamente, nertamit, este fuego continuo, así también nosotros tenemos que, lealot nertamit, producir un fuego constantemente junto con el Cohen Gadol. Producimos el aceite para también producir una llama constante y eterna. Esto es sumamente importante porque algo se esconde detrás de esto. ¿Qué se esconde detrás de este comando eterno de Tetzabé? ¿Qué significa Tetzabé? Ya dijimos que Israel participa en un aspecto fundamental en la creación del aceite que produce finalmente la flama, el fuego. Y aparte, representa que esto es una ordenanza por generaciones que no está limitada al tiempo, o sea, no está limitada ni siquiera a la existencia del Mishkan y no está limitada al espacio, o sea, a que exista un Mishkan. Hay una orden de lealot nertamid, encender continuamente una llama. Bien, ¿por qué todo esto? ¿Por qué la Torá nos muestra esto? ¿Cuál es el mensaje de todo esto? Porque nuestros sabios decretaron también que en esta semana, este Shabbat, también se lea la Parashá Zahor. ¿Qué es Parashat Zahor? No sé si los Roim lo comentaron al principio. O sea, esta semana estudiamos dos porciones. Estudiamos Parashat Tetzabé y también estudiamos Parashat Zahor. Entonces nuestros jajamín descubrieron que hay una conexión entre Parashat Tetzabé y hay una conexión entre Parashat Zahor. ¿De qué se trata Parashat Zahor? Parashat del recuerdo, eso quiere decir Zahor. Parashat del recuerdo. ¿Cuántos versículos tiene Parashat Zahor? 2 versículos. Y está en Devarim, capítulo 25, versículo 17 al 18. O sea, ¿qué es lo que se hace en las sinagogas? Se saca el Sefer Torah, se lee Parashat Tetzabé, ¿ok? Y también se saca el Sefer Torah de la Parashá Kitetse, del Sefer Devarim, y se lee el capítulo 25, versículo 17 al 18. Y el maftir es quien lee esto. El maftir, para los que no saben, es el que concluye. Eso significa maftir. No sé si lo han leído cuando se envían los detalles, ¿no es cierto? Ahí dice las aliot, que son las secciones que separan la lectura de la Torá diariamente. Luego viene la Haftará, que es la lectura de los profetas. Y ojo que la Haftará de esta semana tiene que ver con Parashá Zahor. ¿Dónde está la Haftará de esta semana? En 1 de Samuel, capítulo 15. ¿De qué habla? Lo vamos a ver ahora. Entonces, la Haftará es la lectura de los profetas. ¿Y el Maftir qué es? Es el último que sube a la lectura de la Torá. Es el que concluye. Hay quien dice que la palabra Maftir, no tengo la fuente, también significa postre. Como lo final. Después de la comida tú te comes un postre. Podría ser. Pero literalmente Maftir significa aquel que concluye. El que concluye va a leer Parashá Zahor. Esto se hace en las sinagogas. Ahora, que ustedes lo saben,
tienen que entonces hoy día tomar la intención de leer Parashat Zahor en sus comunidades o en el servicio litúrgico de la lectura de la Torá para poder cumplir con las mitzvot que están relacionadas con Parashat Zahor. ¿Ok? Quiero que por favor no se me queden dormidos, pongan harta intención y voluntad para poder seguirme. ¿Ok? Miren, ¿qué dice ahí en Parashat Zahor? ¿Cómo esto está relacionado con lo anterior, con Parashat Tetzaveh? Vamos a verlo. Dice, recuerda en 25:17 de Deuteronomio, recuerda lo que te hizo Amalek en el camino a la salida de Egipto. ¿Por qué leemos Parashat Zahor hoy día? Porque después de una semana, es decir, el sábado anterior a Purim, tenemos la mitzvah rabínica de leer Parashat Zahor, debido a que tenemos que acordarnos de aquello que nos hizo Amalek. ¿Y qué fue lo que sucedió en Purim? Un descendiente de Amalek llamado Amán, ¿no es cierto? Ahora tienen que tocar todos. Un descendiente de Amalek llamado Amán quiso destruir al pueblo de Israel. Y es por eso que un Shabbat antes de que suceda Purim, junto a Parashat Tetzaveh, tenemos que también leer esta parashá llamada Zahor, que son los versículos que nos recuerda la mitzvah de, o las mitzvot, porque aquí hay varias mitzvot, hay 3 por lo menos, de recordar lo que nos hizo Amalek. O sea, la primera mitzvah es recordarlo. ¿Cómo se cumple la mitzvah de recordar lo que nos hizo Amalek? Se cumple leyendo Parashat Zahor una semana antes de Purim. ¿Ok? Así se cumple el mandamiento, mire qué fácil. Se cumple leyendo Parashat Zahor una semana antes de Purim, este Shabbat, ponemos la intención. Cuando viene el maftir a leer a la sinagoga, va a leer y todos ponemos la intención al escucharlo de recordar aquello que nos hizo Amalek. Ahora, tendríamos que saber qué nos hizo Amalek, ¿no es cierto? Como todos somos estudiosos de la Torá, sabemos lo que nos hizo Amalek. Vamos a intentar recordarlo hoy día. Recuerda lo que te hizo Amalek en el camino a la salida de Egipto. Primera mitzvah, recordar lo que nos hizo Amalek. Cómo te acometió sin temor de Dios, matando a los rezagados cuando ibas cansado y debilitado. Esto es lo grave que hizo. Cómo te acometió, salió de pronto, ¿ok? Salió a tu encuentro de manera fortuita, sin temor de Dios, y mató a los débiles. Fíjense, ¿a quién mató? A los débiles. Ya vamos a profundizar un poco más en esto. Cuando ibas cansado y debilitado, oh Israel, pero cuando el Eterno tu Dios te haga descansar de todos tus enemigos, fíjense, cuando el Eterno te haga descansar de todos tus enemigos, esto quiere decir, cuando entres a la tierra de Israel, ¿ok? Las mitzvot que tenía el rey, en particular, el rey también está conectado con el Cohen, ojo con esto. En particular, el rey tenía algunas mitzvot que cumplir cuando él fuese nombrado rey en la tierra de Israel. Y una de ellas era que él tenía la misión de borrar el nombre de Amalek. Dice, pero cuando el Eterno tu Dios te haga descansar de todos tus enemigos, en el país que te dio por heredad, dice, borrarás la memoria misma de Amalek de debajo del cielo. O sea, ahora tenemos otra mitzvah. ¿Cuál es? Borrar a Amalek. Hay que eliminarlo, hay que extirparlo. Totalmente, sacarlo de raíz. No se puede dejar nada que recuerde siquiera a Amalek. Hay que borrarlo. Y míralo con lo que termina Parashat Zahor. Dice, lo borrarás, esa es una segunda mitzvah, y ahora termina diciendo, no lo olvides. ¿Qué significa no lo olvides? Es como cuando alguien te hace algo a ti y tú dices, no hay olvido para esto. ¿Qué significa eso? En términos no de la Torá, pero también en términos de nosotros, ¿no es cierto? De un hecho común y corriente que nos pudiese pasar con algún daño recibido. Cuando alguien te dice, o cuando tú le dices a alguien, no, esto no lo voy a olvidar.
¿Qué le estás diciendo? Que no lo voy a perdonar. Ve más allá. ¿Qué le estás diciendo? Además de que no lo vas a perdonar. Que voy a guardar en mi corazón rencor contra ti. ¡Wow! Lo que la Torá nos está diciendo. La Torá nos está dando ahora una mitzvah de guardar rencor y de odiar a Amalek. Fuerte, ¿no? Fuerte. Claro, porque los principios de la Torá son perdonar, amar, ¿no es cierto? Buscar que la persona se acerque al Eterno, Baruch Hashem. Todos estos son fundamentos de la Torá. Y ahora viene la Torá y nos dice, tienes que borrar a Amalek, todo lo que sea Amalek, a sus hijos, a sus hijas, a sus descendientes, sus cosas. No puedes tener provecho de ninguna cosa que pertenezca a Amalek. Y no solo eso, sino que ahora tienes que no olvidar lo que te hizo. O sea, tienes que albergar en tu corazón rencor contra Amalek y odiarlo para siempre. Y tenemos que la parashá Tetzaveh es un mandato ledorot por las generaciones. Entonces tenemos por un lado el mandato de ledorot, que era, ¿no es cierto?, lealot nertamit, por todas las generaciones, nertamit continuamente, encender la menorá, trabajar como pueblos unidos para poder encender la menorá. Y tenemos por otro lado la mitzvah también, que es por todas las generaciones de odiar a Amalek y de destruirlo, de borrarlo. Entonces, tenemos dos parashot que nos traen un mensaje, que nos traen una ordenanza, que tienen algo en común. Por un lado hay algo que odiar y borrar, y por otro lado hay algo que construir y encender. Fíjense lo que dice el texto en hebreo aquí en Parashat Zahor. A ver, vamos a revisar primero. ¿Qué fue lo que sucedió con Amalek? ¿Les parece? Para los que no saben o los que se olvidaron, ¿qué fue lo que hizo Amalek? ¿Ok? Bien. Aquí la Torá nos trae algunos detalles, ¿ya? Respecto de qué, cómo te acometió sin temor de Dios, matando a los rezagados cuando ibas cansado y debilitado a Israel. Eso es el detalle que nos trae la Torá aquí en Parashat Kitetzen de Barim. Pero ¿cuál era el contexto? Israel viene saliendo de la nación de Egipto, ¿no es cierto? Pero ¿cómo viene? Viene empoderado, porque Hashem lo rescató, hizo milagros, lo salvó. ¿Y con qué emuná vienen ellos saliendo? Vienen confiados en Hashem, vienen poderosos, vienen con la emuná arriba, ¿no es cierto? De hecho, acaban de cruzar el Yansuf, Baruch Hashem. O sea, vienen arriba. Y no solamente eso, sino que todos los pueblos que lo rodean han oído y tienen el testimonio de que han vencido al imperio más poderoso de ese entonces, a Faraón y a sus ejércitos. Que el Dios de Israel los venció, los aplastó en el mar, que Hashem mandó Makot, plagas, y que el eterno Baruch Hashem los sacó de la tierra de Egipto. Todo ese es el contexto. O sea, es una nación que viene vigorosa. Es una nación que viene, como nos dicen nuestros jajamim, ellos venían como una tina hirviendo. Así venían. O sea, venían todos fervorosos con la emuná acá arriba, Baruch Hashem, vamos a vencer, vamos a ganar, hemos ganado, hemos vencido, vamos a servir al Eterno, vamos ahora directo al Sinai a recibir sus palabras para transformarnos en una nación de reyes y de sacerdotes. Fíjense, aquí está el concepto, reyes y sacerdotes, este vínculo que hay entre el Cohen Gadol y el pueblo, porque la nación también tiene esta misma característica o esta misma esencia, esta esencia de keuná sacerdotal, no solamente para el Cohen, es para toda la nación. Y hacia allá nos dirigimos, y con esa intención vamos empoderados
espiritualmente hablando. Vamos como una tina hirviendo, dice nuestro jajamín, vamos muy entusiasmados. Y de pronto sale alguien en el camino que no tiene ninguna relación con nosotros, que no tendría por qué dañarnos, no tendría por qué, porque no tiene ninguna razón para hacernos la guerra. Fíjense lo que dice el Midrash. Voy a traerlo. Un minutito, por favor. Tengo buena memoria, pero hay cosas que se me olvidan. Miren, lo que dice el Midrash respecto de las cosas que pensó o las cosas que provocan una guerra entre una persona y otra. Cosas que justifican la guerra en realidad. Vamos a ver si es que lo tengo por aquí, si no... Me parece que no lo tengo. Bueno, a ver si me acuerdo. Algunas cosas que la Torá permite como guerra o que la situación, una cosa obvia que podría generar una guerra, es que tus enemigos vivan en tus fronteras y que eventualmente tus enemigos empiezan a invadir tu frontera y por lo tanto tú tienes que reaccionar. ¿Correcto? Eso sería obvio. Pero Amalek no vivía ni siquiera en la frontera, porque dice la Torá que ellos iban de camino, iban de paso. O sea, no había una relación. Hay 4 puntos más que no los recuerdo en este momento. Pero no había ninguna razón, solamente la razón que tenía Amalek para atacar a Am Israel era que Amalek había vivido varios años y él era descendiente de Esaf. O sea, ¿qué es lo que albergaba en su corazón? Odio, rencor. Él era descendiente, era nieto de Esaf. Esaf le dijo todo lo que había sucedido respecto de Jacob y cómo él tenía que odiar a toda la descendencia de Jacob. Amalek, por lo tanto, procuró encontrarse con los Bené Israel y hacerle una guerra injustificada, sin ninguna misericordia. Y fíjense que a quién dañó según dice la Torá. La Torá dice que dañó a los rezagados cuando ibas débil y cansado. Esto es interesante, porque se supone que al pueblo de Israel, ¿quién lo protegía? Claro, el Eterno, pero ¿cómo era protegido? Por una nube. Quiere decir que habían personas que no estaban cubiertos por la nube. ¿Y quiénes eran estas personas? Los que estaban rezagados, cansados, los débiles eran los que eran presa de Amalek. ¿Me sigue la idea? En términos de la Torá, ¿qué es ser rezagado, cansado y débil? ¿Cuándo uno se expone entonces? Vamos a ir ahora ahí a Shamot capítulo 17 para poder entender todo esto. Dice, en el capítulo 17, en el versículo 8 dice, vamos a leer un poquito antes, a partir del versículo 1 del capítulo 17, porque aquí está el contexto. Viene el pueblo de Israel saliendo de Egipto, van todos empoderados, Baruch Hashem, ¿no es cierto? Van todos contentos, Hashem les dio la victoria, pero ya han pasado varios días. ¿Cuántos días han pasado? 3 días, donde no han bebido agua. En 3 días después de haber salido de Egipto, no han bebido agua. Ya obviamente después de 3 días, algo empieza a suceder en el corazón de las personas y empiezan a dudar si esto era lo correcto, si tenían que salir o no de la tierra de Israel. Dice, y los hijos de Israel se fueron del desierto de Sin y continuaron las etapas del itinerario establecido por el Eterno y acamparon en Refidim, mas no había agua para que el pueblo bebiera. De hecho, nuestros jajaminos enseñan que la palabra Refidim quiere decir que no habían estudiado por 3 días palabras de Torá. Es un acrónimo de aquello, que no habían estudiado por 3 días palabras de Torá. Es decir, los hijos de Israel estaban débiles, no solamente físicamente, sino que primero espiritualmente, porque en 3 días no habían estudiado palabras de Torá. Mas no había agua
para que el pueblo bebiera, y sucedió acaloradamente, y discutió el pueblo acaloradamente con Moisés diciendo: dadnos agua para beber. Pero Moisés les dijo: oh, ¿por qué reñís conmigo? ¿Por qué ponéis a prueba al Eterno? Entonces aquí empezaron a discutir contra Moisés por el hecho de que no había agua, y el Midrash nos trae un sinnúmero de argumentos que ellos comenzaron a decir respecto de Moisés y respecto del Eterno. ¿Lo vamos a servir o no? Recién salimos de Egipto. ¿Vale la pena realmente servir al Eterno? Y empezaron todas esas dudas. Dios que nos trae aquí para, con tanta demora, atender nuestras necesidades más básicas como el agua, ¿vale la pena realmente servir a Hashem? Y empezaron las dudas. Dice: ¿por qué nos hiciste subir a Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces Moisés clamó al Eterno: ¿qué hago con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Y le respondió el Eterno: pasa delante del pueblo, lleva contigo a los ancianos de Israel y toma en la mano la vara con la que golpeaste el río y anda. He aquí, yo estoy frente de ti, allí sobre la roca en Joreb. Tú golpearás la roca y saldrá de ella agua para que el pueblo pueda beber. Y así lo hizo Moisés ante los ojos de los ancianos de Israel, y llamó al lugar Masá, que significa prueba. Esto era una prueba para los hijos de Israel. Y Meriba, que significa querella, la querella de los hijos de Israel contra Hashem, por haber puesto a prueba al Eterno y por haber reñido con Moisés. Incluso habían preguntado, y esta es la pregunta, miren lo que habían dicho. Esta pregunta la hacemos siempre, todos los días nosotros, Baruch Hashem, cuando andamos débiles, todos los días cuando andamos débiles, no cuando andamos fuertes. Pero siempre hacemos esta pregunta, de una u otra manera. Dice: ¿está el Eterno con nosotros, sí o no? ¿Quién se pregunta eso? Cuando le va mal, cuando no le salen las cosas, cuando no tiene dinero, cuando tiene problemas con su esposa, con sus hijos, cuando tiene tribulaciones, problemas en el trabajo, etc. Cuando tiene muchas cosas difíciles. ¿Quién se pregunta esto? ¿Está realmente Dios conmigo o no? Esta fue la pregunta que hicieron, y a raíz de esto, de inmediato viene la Torá y nos dice: después de que ellos preguntaron, vinieron entonces los amalecitas. O sea, después de esta debilidad espiritual de Emuná y de bitajón en Hashem, aparece Amalek. Y combatieron contra los hijos de Israel en Refidim. Refidim es un acrónimo de no habían estudiado Torá. No tenían palabras de Torá. O sea, estaban totalmente débiles. Estaban débiles. ¿Por qué quiénes eran los que estaban desprotegidos? Los que habían reñido, los que habían cuestionado. Y fíjense que siempre el tema del cuestionamiento y donde sale Amalek, donde Amalek se fortalece, es en el tema de la parnasá, del sustento. Siempre. El tema del trabajo y de la parnasá es el tema del hombre. Aparece cuando ellos empiezan a cuestionar a Hashem, la manera en que Hashem va a sostenerlos. Porque ¿cómo los va a sostener el Eterno? El Eterno tiene otro sistema de sostenimiento para su pueblo. Es donde Él como rey va a sostener directamente a los hijos de Israel. Ya no van a depender de sus propias manos ni de sus propios esfuerzos. Es Dios que los va a sostener. Dios les cambió el sistema. Y es por eso que los pone a prueba durante 3 días, no les da nada, a ver qué hay en sus corazones. Y dice: cuando ellos dudaron y preguntaron: ¿realmente está Dios con nosotros? Claro, porque esta es la pregunta que se hace el hombre después de que le va mal económicamente y que no aprende que es Dios quien le da el sustento, el trabajo y todas las cosas. Es Hashem, y que no depende de uno. No depende de uno. Claro, uno tiene que hacer su trabajo humano y limitado. ¿Cuál es? Salir a sembrar la semilla. Eso es todo. ¿Pero quién manda la lluvia? Hashem manda la lluvia. Y si Hashem no manda la lluvia, de nada sirve todo lo que yo haga. Por eso la confianza tiene que estar puesta siempre en Hashem. Dice: vinieron los amalecitas y combatieron contra Israel en Refidim. Aparecieron después de que se debilitaron. Y le dijo Moisés a Yehoshua: escoge hombres para luchar por nosotros y hazle frente a Amalek. No tenía por qué salir a pelear a Amalek. No había razón. No habían pasado ni por su territorio, no había
ninguna razón para salir a pelear, solamente el único motivo por el cual salieron a pelear contra el pueblo de Israel fue odio, pero odio infundado y gratuito. O sea, la acción de Amalek, según la Torá, que Dios va a condenar, y esta es la razón por la cual Hashem nos pide borrarlos absolutamente, es que ellos salieron contra el honor de Dios, porque luego de venir Dios popular y famoso, de haber vencido a Faraón con prodigios y milagros, viene alguien que quiere entibiar, y aquí está la parashá, alguien que quiere apagar, alguien que quiere enfriar, alguien que quiere meterse a esta tineta hirviendo y dice, aunque me queme, yo mismo, como Amalek, voy a venir y me voy a meter dentro de esta tineta hirviendo, y aunque yo me queme, voy a producir enfriamiento y voy a entibiar por lo menos a esta tina hirviendo. Ese es el poder de Amalek. Tú estás contento, Baruch Hashem, el Eterno está conmigo, el Eterno me acompaña, voy a cumplir su Torah y su mitzvot, y ahí estamos, arriba. Y de pronto viene algo o alguien con esta actitud de Amalek, sin ninguna razón, tiene una actitud proactiva, cuyo propósito es solamente entibiar y enfriar esa tineta hirviendo de temor a Hashem y de emuná. Ese es el poder de Amalek. Estás tan arriba y de pronto viene saliendo, el Eterno abrió para ti el mar. Y de pronto viene alguien y te apaga, enfría tu espíritu. O viene algo en tu vida que apaga y que enfría tu espíritu. En términos de la Torá, eso que enfría el espíritu tiene que ver con no saber discernir quién es el que nos sustenta. En términos prácticos, está relacionado el suceso, el hecho de que Dios sustenta al hombre es igual al enfriamiento espiritual de la persona. ¿Por qué? Porque cuando la persona se desocupa del Eterno, se ocupa de asuntos materiales y superficiales, y eso provoca que la persona se enfríe, se aparta de la Torá y se enfría espiritualmente. Aparece Amalek a hacer guerra contra los débiles y ahí comienzan los problemas. Amalek es kamikaze, es un avión kamikaze. Él dice, voy, no importa lo que me pase, pero los voy a enfriar. Esa acción y esa actitud es la que Dios quiere borrar, y es por eso que Amalek y toda su descendencia va a ser eliminado de la tierra. Y hay un mandamiento de odiar incluso a ellos. Ya vamos a entrar a esto del odio, vamos a explicarlo. Espérenme un poquitito. Pero miren lo que dice ahora. Y cuando alzaba Moisés su mano, dominaba a Israel, pero cuando abandonaba su mano era Amalek el que llevaba la mejor parte en la lucha. Esto nos habla de que hay momentos en los que Amalek gana. Esto es la vida del hombre. El hombre no es que está todo el tiempo arriba, lleno de muná, lleno de confianza en Hashem. No, hay momentos donde Amalek gana. Y es por eso que la guerra contra Amalek es una guerra esencialmente espiritual. Y es Ledorot por todas vuestras generaciones. Y es por eso que Ledorot Ner Tamid, porque también Ledorot Ner Tamid tenemos el mandato de encender la tina y echarle leña al fuego, como canta, ¿no es cierto?, nuestro hermano David, ¿no es cierto? Echa la leña al fuego, ese hermano. Un negrito que canta una canción pentecostal. Le echa leña al fuego y hay que echarle leña al fuego para poder avivar nuestro espíritu. Les voy a mandar el video de David para que lo vean. Dice así. Es que las manos de Moisés estaban cansadas, por lo cual sus acompañantes tomaron una piedra y la pusieron debajo de él para que se sentara. Y Aarón y Hur sostenían las manos de Moisés, uno a la derecha y el otro a la izquierda, con gran firmeza. Así Josué pudo debilitar a los amalecitas a filo de espada. Y mira lo que dice el Eterno. Y le dijo el Eterno a Moisés, escribe para recordatorio, aquí está, para Parashat Zahor, ¿no es cierto?, la orden de recordar, y ponlo en oídos de Josué,
como recordación que borraré la memoria de Amalek de debajo del cielo. O sea, esto al Eterno le desagradó, pero enormemente. Y Moisés construyó un altar que llamó el Eterno mi bandera y explicó, porque alzó la mano contra el trono de Dios. Eso fue lo que hizo Amalek. Habrá guerra del Eterno, esto es una guerra de Hashem, una milhamat a Adonai, una guerra del Eterno contra Amalek a través de las generaciones. Es una guerra de Dios. Entonces, esto no es una guerra por temas políticos, no es una guerra porque Dios quiere que luego de vencer a Amalek tomen sus posesiones y se queden con sus posesiones, porque de hecho eso es lo que no quiere. Hashem no quiere que pensemos que hay un provecho en vivir bajo las expectativas y bajo las ideas que promueve Amalek. No, Hashem quiere que dependamos solo de él y quiere que borremos absolutamente a su descendencia y a su ideología de la tierra. Quiere que lo borremos. Y por eso es una guerra al Edorot por todas las generaciones del Eterno contra Amalek. Ahora fíjense, qué interesante esto que nos trae la parashá de esta semana. Tenemos la actitud o acción proactiva de hacer que las cosas enfríen la tina hirviendo nuestra. Que cada hijo de Hashem tiene esa fe, ese temor a Hashem cuando está muy arriba. Esto es lo que el Eterno quiere que sea borrado de la tierra. Cualquier acto que enfría nuestra relación con Hashem debe ser borrado y eliminado de nuestra vida. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de aquellas cosas que hacen que tú te entibies. Y es por eso que la Torá en Apocalipsis dice claramente, ni frío o caliente, pero tibio no, porque te vomitaré de mi boca. Y el Eterno aborrece las posiciones tibias. Pensemos cuáles son las cosas que nos entibian en nuestro servicio a Hashem, que nos hacen ser personas livianas y tibias. Si tú te conduces tibiamente y tú piensas, yo pienso, que esto el Eterno lo va a aceptar, es como traerle al Eterno un cordero cojo. ¿Tú piensas que el Santo Bendito te va a recibir un cordero cojo? Pero la gente compraba corderos cojos y con defectos y se los llevaban al templo al Eterno. Y esa era la ofrenda que le traían a Hashem. Y ellos pensaban que podían sobornar a Dios con su servicio y que cumplían religiosamente, externamente, lo que Dios había ordenado. Pero Dios miraba sus ofrendas. Dios nos agrada, dice ahí la Torá, en sacrificios ni en ofrendas. Lo vamos a ver. Dice, es por eso que Parashat Tetzaveh es un comando eterno que nos manda a participar activamente del Ner Tamid. Es decir, como hay acciones que enfrían la tineta, también hay acciones que nos pueden volver a encender, que nos pueden volver a sacar de este estado de tibieza espiritual a poner en un estado de fuego espiritual, este Ner Tamid continuo para Hashem. Cada uno de nosotros tiene el desafío de actuar como se nos ordena por generaciones de encender, ya sea a dónde, por ejemplo, en tu trabajo, en el colegio, en el doctor, en el médico, donde tú vayas, donde tú estés, en el gimnasio, no sé, en cualquier parte, donde tú estés, tienes el deber de encender a otros y no de permitir que Amalek te enfríe y te entibie. O sea, tú como jefe, por ejemplo, el que es jefe, tienes la misión de que tus trabajadores vean en ti una persona que puede encender sus espíritus hacia la fe en Dios y no que los trabajadores del empleador lo influencien y lo bajen y lo entibien. Hay personas que pueden entibiar la vida de otros. Hay actitudes y hay acciones que entibian nuestra relación con Dios. Nuestros jajamín nos cuentan una historia.
Había una vez un hombre que entró a una sinagoga y no pertenecía a la sinagoga, era un yehudí que pasaba por ahí y que ese día había propuesto en su corazón ir a decir Kadish y poder servir al Eterno. Todos saben lo que es el Kadish, ¿no es cierto? Cuando decimos Be'i Kadash, ¿no es cierto? Shemer Rabá, Be'alma Dibureh Jirute, Viyamlis Malhute, etc. Cuando exaltamos al Eterno, ¿cierto? Que se magnifique y se bendiga su santo nombre, etc. Eso es un Kadish. Y este Yehudí quería decirlo en una sinagoga a la cual él no pertenecía. Ustedes saben que en el judaísmo los asientos dentro de la sinagoga, en términos como generales, le pertenecen a una persona que compró el asiento. Se venden dentro de la sinagoga para que vean cómo es el asunto. No es solamente, o sea, eso tiene un lado positivo y puede tener un lado negativo. El lado positivo es que la gente valora ir a la sinagoga, valora el lugar, valora el puesto y por lo tanto lo compra por todo un año y lo asegura, ¿no es cierto? Y esto ayuda a que la Keilah prospere. Eso es el lado positivo. El lado negativo es que cualquier persona quisiese poder entrar y de pronto puede verse en la necesidad de sentarse y de no poder sentarse. Y pasó que este Yehudí se quiso sentar y uno del segundo piso le dijo, oye, no, ese asiento está ocupado, no te sientes ahí, no te puedes sentar ahí, anda para otro lado. Bueno, el Yehudí tuvo Yetzeratov, tuvo buena inclinación, no lo tomó mal y se corrió de ahí y se fue a un asiento de atrás. De pronto otro de otra parte de la sinagoga le dice, oye, ese también está ocupado, no lo puedes ocupar. Ese asiento también está comprado, tiene nombre. ¿Qué hizo este Yehudí? Tomó sus cosas y se fue. Todo esto a la vista del rabino que comandaba la congregación, el rabino Rosh, el Keilah. El Rosh Keilah vio todo esto, se sintió mucho en su corazón porque no hizo nada, no actuó de manera rápida y oportuna y no ayudó a ese Yehudí que quería entrar a la sinagoga simplemente a decir una tefila. ¿Qué pasaba con este Yehudí que quería bendecir el nombre de Hashem? ¿Qué era este Yehudí? Era un hombre que en ese momento era una tina hirviendo, ¿sí o no? Y otras personas, con una mala actitud, lo entibiaron y lo bajaron. Cuenta la historia que el Rab oró a Hashem y le rogó al Eterno, pidió mucho a Hashem para volver a encontrar a ese Yehudí para poder corregir lo mal que había pasado. Resulta que en un bar mitzvah se lo topó y finalmente lo encontró y le dijo, hermano querido, perdóname por todo lo que sucedió en aquella sinagoga. Yo me comprometo, yo mismo te voy a pagar un asiento. Y tú, no solamente un asiento, te voy a pagar el asiento que está al lado mío. Yo soy el Rosh Keilah de esa comunidad y tú te vas a sentar al lado mío. Yo voy a pagar ese asiento y tú vas a estar conmigo. Baruch Hashem. Y él le dijo a este señor, le dijo, mira, Baruch Hashem, acepto tu propuesta y te perdono, no te preocupes. Pero quiero decirte algo. Ese día que sucedió aquello, yo venía con tanta fe en Hashem. Venía con tanta predisposición para decir mis verajot. Ese día quería decir Kadish por mi papá que había muerto. Ese día era el Yortzai, el aniversario de la muerte de su papá. Y quería decir en la sinagoga ese día un Kadish por su papá. Y de pronto vino el espíritu de Amalek que apagó toda esta emuná que él sentía. Todo este temor a Hashem que él sentía. Esto es lo que tenemos que reflexionar y esto es lo que nos trae la parashá de esta semana. Que nosotros tenemos la misión de encendernos continuamente y de borrar y de odiar todo aquello que nos entibia. Miren, ¿cómo sabemos que odiamos el mal? ¿Cómo sabemos que odiamos a Amalek? Cuando nosotros realmente pensamos en algo malo y cuando a eso malo en realidad le vemos algo bueno, entonces no estamos odiando el mal. Porque si por algún momento entonces la idea de hacer algo malo o la idea de no confiar en Hashem
La idea, por ejemplo, de no permanecer en este camino, en esta fe, se nos pasa por la mente. ¿Tiene realmente sentido todo esto? ¿Tiene realmente sentido esto de la Torá, esto de la mitzvot? ¿Tiene sentido esto realmente? ¿Será que Hashem realmente me provee, me sustenta, o yo realmente tengo que salir y sacarme, como se dice aquí en Chile, la mugre, ¿no es cierto? Trabajando y hacerme pedazos para poder conseguir el sustento, porque si no, no lo voy a lograr. Y saco mi confianza en Hashem, porque finalmente Hashem parece que a mí no me ayuda, conmigo no está. ¿Qué es lo que realmente yo ingreso a mi mente como una idea que fortalece la duda? Porque Amalek es igual a Safek. Ambas palabras suman 240. Safek significa duda. Amalek es igual a duda. Y cuando la duda se fortalece, ¿qué es lo que pasa con la persona? La persona se entibia. La persona se enfría. Y es por eso que todo lo relativo al sustento son las cosas donde realmente se fortalece este enemigo de Am Israel, este enemigo que se llama Amalek, al cual hay que odiar. ¿Pero qué es lo que hay que realmente odiar? Hay que odiar todas aquellas situaciones en la vida que son malas. El pecado hay que odiarlo, el mal hay que odiarlo, como dice el libro de Proverbios. Aborrezco el mal, odio el mal, no está delante de mí. A ese nivel llegó, porque cuando uno lo odia, uno realmente puede amar a Hashem. Pero no solo eso, sino que hay que odiar y rechazar aquellas cosas que provocan en nosotros tibieza espiritual. Vamos a terminar con el siguiente episodio. Fíjense. Vamos a buscar lo que dice la Haftará de esta semana. En la Haftará de esta semana, en 1 Samuel, capítulo 15, hay algo sumamente interesante. Y vamos a ver cómo es que funciona la tibieza. Cómo es que la tibieza espiritual no nos sirve absolutamente de nada. Van a ir conmigo a 1 Samuel, capítulo 15, vamos a leer esta historia. Hay varios versículos en el Brit Hadashah que hablan respecto de la tibieza y respecto de apagar el espíritu, ¿no es cierto? Frío o caliente, tibio no, porque te vomitaré, ¿no es cierto? No apaguéis el espíritu, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, etc. En 1 Samuel, capítulo 15, dice: Después Samuel dijo a Saúl: El Eterno me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. ¿Quién era Saúl? El primer rey de la nación de Israel, ¿no es cierto? ¿Estamos ok, no? ¿Me siguen? ¿Están acá todavía? Era el primer rey. ¿Cuál era la mitzvah del rey? Una de las primeras mitzvot que tenía que ejecutar el rey. Destruir a Amalek. Esa es la primera mitzvah que tiene que cumplir el rey. ¿Por qué? Porque dice aquí la Torá: cuando el Eterno tu Dios te dé descanso, borrarás de entre la tierra todo recuerdo y a toda la descendencia de Amalek. Cuando te dé descanso de tus enemigos, cuando los hayas vencido a todos y ya tengas tu rey, en este caso Israel había llegado a ese punto, ¿no es cierto?, donde había descansado de todas las naciones que los atormentaban. Ahora tú tienes que salir a hacer guerra. ¿Contra quién? Contra los descendientes de Amalek que aún vivían. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. O sea, aquí ya Amalek
no hizo lo que Hashem le había pedido. Dice aquí el versículo 3, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. ¿A quién tiene que matar? Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Todo. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Y tomó vivo al rey, a Agag. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, a los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. O sea, pensaron que habían hecho el trabajo, pero se beneficiaron incluso de los animales de Amalek. No habían hecho todo el trabajo. ¿Por qué no quisieron matar a los animales? ¿Qué representan los animales? De nuevo, ¿ah? Riqueza, parnasá, sustento. De nuevo, una manera humana de entender la provisión divina. Dios no los había mandado a obtener beneficio de Amalek. La manera en la que había que borrarlos era eliminando incluso a la oveja de Amalek. Si alguien veía una oveja y decía, esta oveja es de Amalek, de los amalecitas, entonces, ¿qué provocaba aquello? Que hubiese recuerdo. ¿Y la mitzvah cuál era? Borrar la memoria. Hay que borrar la memoria. Todas aquellas cosas que nos entibian en la vida, en nuestro servicio con Hashem, son aquellas cosas que nosotros tenemos la obligación de sacar de raíz de nuestras vidas. O sea, no es solamente hacerle cariño a este pecado o a esta transgresión, entibiarlo, sino que hay que sacarlo de raíz. O a esta situación que me enfría constantemente. Esa situación que tú sabes cuál es, cada uno se conoce, hay que desarraigarla porque es el Amalek que nos entibia en nuestra relación con Hashem. Y ahí es cuando tenemos que encender por medio de la Torá el fuego continuo, el Ner Tamid. Dice que Samuel le dijo a Shaul, me pesa, y vino palabra del Eterno a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Shaul, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó al Eterno toda aquella noche. Samuel no sabía lo que había pasado. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú del Eterno, yo he cumplido la palabra del Eterno. Samuel dijo entonces, pues, brumido o balido de ovejas, bramido, perdón, de vacas, es este que yo oigo con mis oídos? Saúl le dijo, oye, hice la palabra de Hashem, cumplí todo, y de pronto empieza a escuchar las ovejas y las vacas. Y Saúl respondió, son de Amalek, los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Eterno tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que el Eterno me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño a tus ojos, o sea, eras una persona humilde, eras apto para el reinado, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, eras humilde, eras pequeño. Y el Eterno te ha ungido como rey sobre Israel. Y el Eterno te envió en una misión y te dijo, ve, destruye a los pecadores, a Amalek, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz del Eterno, sino que vuelto al botín, a las ovejas, a las vacas, has hecho lo malo ante los ojos del Eterno? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz del Eterno, y fui a la misión que el Eterno me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. O sea, se sigue justificando, ya no es humilde. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas. ¿Y para qué las trajimos? Dijo Saúl. Las primicias del anatema, las traímos para ofrecer sacrificio al Eterno, tu Dios, en Gilgal. O sea, lo quiere convencer. Y Samuel dijo, ¿se complace el Eterno tanto en...? Aquí está.
¿Se complace el Eterno tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Eterno? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación y es la rebelión, es decir, la desobediencia, y como pecado de idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra del Eterno, el Eterno también te desechará a ti. Y eso es cuando uno es contumaz, cuando uno es desobediente, cuando uno entibia su relación con Hashem, uno se pone de favor de Amalek porque uno piensa que hay beneficios en cierta manera de no borrar, de no quitar esto que enfría y entibia mi relación con el Santo bendito. Fíjense que tenemos una mitzvah de odiar y de borrar el mal. Y la parashá de esta semana concluye con las vestiduras del Cohen Gadol, sobre el Cohen Gadol, por eso lo vamos a conectar con lo que dijimos al principio. Él tiene un sit, una vincha. ¿Qué dice la vincha del Cohen Gadol? Dice, Kodesh la Hashem. ¿Cuál era el objetivo de sacar a Israel de entre la nación de Egipto? Que ellos fuesen una nación santa. O sea, cuando tú ves a un detective que tiene su placa que dice detective, ¿no es cierto? Funcionario, no sé, municipal, lo que sea, tú sabes que ese es el rol de esa persona. El sacerdote tiene una inscripción sobre su cabeza que dice Kodesh la Hashem. ¿Qué hay detrás de eso? Es que esta persona va a vivir para Dios. El sacerdote va a vivir para Hashem. El sacerdote no se compra casa, no piensa en vehículo. El sacerdote no piensa en estudiar, no piensa en... No estoy diciendo que estas cosas sean malas, estoy hablando del prototipo, la figura que es el sacerdote. El sacerdote piensa en servir a Hashem. Él es santo para Dios, separado para el Eterno. Ese es el prototipo del Cohen Gadol. Y cuando Dios habla de una nación santa, está hablando también de una nación que en cierta manera se baña de esta misma característica del Cohen, que es de una nación que está decidida en darle su vida al servicio y al temor a Hashem. Eso es ser santo para Dios. O sea, no nos entibiamos ni nos enfriamos en pos de otras cosas. Hacemos otras cosas como medio para poder obtener esto que es nuestro rol y nuestra misión en este mundo. Sin embargo, a veces creo que las cosas se han dado vuelta. Los objetivos son otros y ser Kodesh la Hashem es algo secundario. Es parte de una religión, es parte de si trajimos ovejas y corderos para Hashem. Hashem supuestamente se va a agradar de esto. O sea, pensamos que Dios busca algo religioso, cuando en realidad lo que Él busca no es la grosura de nuestra religión y de nuestro servicio. Él busca un corazón que le pueda entregar su obediencia y su devoción completa. Nadie lo ha logrado, obviamente, pero tenemos que dar de nosotros el mejor esfuerzo para poder llegar ahí. Baruch Hashem. Que el Eterno nos bendiga y nos ayude a salir de las tibiezas que nos impiden encender el Ner Tamid de nuestra vida. Pastor, por favor. Gracias, More. Interesante tema, muy interesante. He estado durante la semana igual viendo algo relacionado en esta área. Yo creo que a la tarde voy a estar complementando quizás desde
otra perspectiva, lo que tú estás diciendo y enseñando ahora. Así que eso sí, desde ya, si quieres compartir con nosotros en la tarde el servicio del cierre de Shabbat y hacer las bendiciones al Santo Bendito, estás invitado. Si no tienes colectividad donde estar, te invitamos, 6 de la tarde, hora chilena. Mm. Desde desde esa hora en adelante estaremos exaltando como uno al Santo Bendito, y bueno, y ahí puedas tú escuchar también la segunda parte, vamos a llamar la segunda parte de este comentario de la paracha. Eso sí, con el que, eh, bueno, ahí estaremos hablando. Eh, Precisamente hay un asunto que a lo mejor pasa por crecimiento, por madurez, a lo mejor por mala enseñanza también, o por un adoctrinamiento que a lo mejor algunos de nosotros venimos también desde otras esferas de la fe, en la que a veces precisamente el contexto de la fe, el contexto del creer, el bitajón, están como eh, muy unidos precisamente al desarrollo espiritual. Entonces, a veces se crea una imagen o un margen como que no está permitido el pasar o el vivir un momento difícil o el dolor, como que no está permitido el fracaso, o que no está permitido el que te vaya mal o el que tenga algún momento difícil. ¿Y a qué me refiero con esto? Que precisamente cuando la Torá en esta paracha nos dice que, esperemos un poquito para ver el texto, cuando dice que ordenarás precisamente a los hijos de Israel que tomen para ti aceite de oliva machacado, aquí los sabios también comparten y dicen que esto tiene que ver con referencia a la obligación que nosotros precisamente tenemos de hacer tefilá, de hacer oración, de encender, la obligación que tenemos de encender precisamente nuestro servicio personal al Eterno, pero que a la vez también tenemos que entender que nuestro servicio al Eterno está y puede ser pasado por un proceso de prueba, que nuestras vidas pueden pasar por un proceso de ser machacadas, y que cuando uno pasa por este proceso de ser machacado, inclusive los sabios lo ven con otros ojos. Por eso a veces nosotros todos esos procesos así como de prueba lo vemos mal. Algunos que venimos de otras religiones lo veíamos mal, pero en el judaísmo te tratan de invertir la forma de ver el proceso de la prueba, y cuando se trata en aras del cielo, cuando el proceso de la prueba se trata en aras del cielo, lo que ellos te están diciendo es que tú estás haciendo, estás alcanzando, de alguna manera, precisamente estás, esperemos un poquito aquí estás pasando un proceso de expiación, de una gran expiación. Y recordemos precisamente que dentro de ese concepto, nuestro bendito Mesías dice, cuando él da el discurso de la bienaventuranza, él dice: bienaventurado, bendecido aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque ellos precisamente, de ellos es el reino de los cielos. O sea, bienaventurados aquellos que son machacados cuando quieren hacer el bien, cuando actúan y se esfuerzan precisamente por mantener esta lámpara encendida, su servicio encendido, una actitud correcta, como decía precisamente el Moré, por mantener este fuego encendido, esta pasión encendida, por hacer lo que debemos hacer en el servicio del Eterno. Y a veces, por causa de eso, recibimos golpes, recibimos lo que a veces no esperamos. ¿Cuántas veces nosotros a veces le oramos al Santo Bendito por la sanidad de alguien, y en vez de recibir la sanidad, a veces pareciera que la situación se empeora, y a veces sentimos, ya ahí somos puestos a prueba, pues nuestra vida es puesta a prueba. O nos enfriamos o nos apasionamos más, o nos entramos en la piscina con hielo, o nos metemos al fuego ardiendo. Y todo eso, ese proceso precisamente, tiene que ver con un proceso de expiación. Los santos benditos dicen que precisamente los jajamíes de los santos dicen que ellos, en este proceso nosotros alcanzaremos expiación en nuestra vida. ¿Qué pasó con nuestro bendito Mesías?
Nuestro bendito Mesías, en vez de alcanzar, en vez de recibir de parte de sus seguidores, del pueblo, precisamente un acto de una respuesta buena, ¿qué recibió? Recibió maltrato, recibió, aunque muchos de nosotros podemos decir que eso estaba todo predestinado, estaba escrito, pero él nos hizo el bien a nosotros y nosotros le pagamos con mal. Pero ese pago con mal que él recibió fue la expiación a la vez de todos nosotros. Ese sufrimiento que él recibió es la expiación de Israel. Por eso la Escritura nos enseña que nosotros no nos debemos cansar de hacer el bien. No nos debemos aburrir, no nos debemos cansar, no nos debemos agotar de hacer el bien. Debemos ser como, aquí decimos como mono porfiado, mono porfiado ante el bien y ante la verdad. Aunque la corriente sea fuerte y aunque los demás nos quieran apagar, nos quieran sacar precisamente quizás de nuestra fe, aunque algunos quieran inclusive golpear nuestra fe, nuestro judaísmo, quieran hacer burla de nuestro judaísmo, nosotros nos mantendremos firmes y convencidos, porque nosotros no hemos sido llamados por nosotros mismos, nos llamó uno que es mayor. Y ese que es mayor sufrió las penalidades para que nosotros podamos alumbrar, para que nosotros podamos arder, para que nosotros podamos ser una luz en medio de la oscuridad. Así que a lo que el Moré precisamente comentó y y nos estaba enseñando, sigamos, hermanos, insistamos en esto, fortalezcámonos unos a otros, motivémonos, como la Escritura también nos enseña, a ser buenas lámparas delante del cielo y delante de los otros, delante del mundo, que ellos vean, como Yeshua decía, que ellos vean nuestras buenas acciones, que los demás vean nuestras buenas acciones. Miren, ¿saben qué? ¿Se acuerdan cuando Yeshua oró por los discípulos? Y zanja esto, que a causa de lo que el mundo vea, ellos creerán. Si nosotros tenemos un buen actuar y ven nuestro esfuerzo, ellos van a creer. Ellos van a creer. Así que sigamos haciendo el bien, aunque recibamos golpes, aunque recibamos bofetadas, sigamos haciendo el bien. Eh, la verdad estuve moré mirando y no hay ninguna pregunta hasta ahora. No hay ninguna pregunta. Eh, el Robert Heriberto, no sé si se le cayó la transmisión. Allá, ahí sí. Tuvo que, parece que, perdón, parece que tuvo un inconveniente técnico. Eh, bueno, no sé, voy a habilitar, no sé si acá en Zoom, de los participantes que están en este momento acá en Zoom, hay alguna pregunta o algún aporte. Eso sí les quiero pedir que, por razón del tiempo, sea de manera breve, concisa, precisa. Así que, ¿hay alguien de nuestros hermanos acá en Zoom que quiera hacer algún aporte o alguna pregunta? Me parece que no, están todos claritos. Parece que están todos claros, More. O están todos muy perdidos, una de dos. Cualquiera de las dos situaciones. Pero, pero al menos en YouTube, en este momento, en redes, no veo ninguna pregunta. Así que solo más que nada comentarios y se agradece. Hay una inmensa cantidad de comentarios. eh, Muchas personas viendo en distintos lados, de distintos países. Así que igual comparte esto, comparte con otra persona estas transmisiones que puedan ser de bendición para ellos. Juan Castellano tiene levantada su mano. Muchas gracias, Pastor Vladimir, y Shabbat Shalom a todos los participantes y los expositores. Sí, en el primer versículo de esta parasha
donde dice que le ordene a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas. Y luego en el 21 dice, será estatuto perpetuo de parte de los hijos de Israel por sus generaciones. Eso es lo que me quisiera que el Moreo, usted mismo, Pastor Vladimir, ¿cómo hoy en día podemos cumplir esa misma? ¿Cómo hoy en día podemos mantener encendida la menorá, o sea, en un aspecto físico o sería un aspecto espiritual? Si por favor me ayudan a entender bien ese pasaje, por favor. Muchas gracias. ¿More? Sí, justamente lo que mencionamos al principio, que la orden Tetzaveh tiene una connotación de Dorotam, por vuestras generaciones. Quiere decir que hay un aspecto literal que tiene que ser cumplido en cuanto a lo ritual. Cuando no hay Mishkan, no hay Beit HaMikdash, no se puede cumplir la mitzvah porque está sujeta a un espacio que es el lugar sagrado. Simbólicamente, las sinagogas prenden un Ner Tamid. Hay una luz encendida en las sinagogas que obviamente no es parte del cumplimiento de la mitzvah, pero es algo simbólico, eso en términos físicos, por decirlo de algún modo. Pero hay un aspecto espiritual de la mitzvah que justamente está relacionada con Parashat Zahor. ¿Cuál es el aspecto? Que todos tenemos, ¿no es cierto?, la misión de hacer que la llama ascienda, de ahí que diga, ¿no es cierto?, Lealot Ner Tamid, que tenemos que encender la flama de la conexión con Dios. Y ese trabajo, ese aspecto espiritual de la mitzvah, que es por generaciones, sí está en nuestras manos. Y esa es la manera en la que podemos vencer a Amalek, porque Amalek es todo lo contrario. Amalek es enfriar, es entibiar y es relativizar. Esa es la manera en la que nos va a nosotros a vencer. ¿Cómo nosotros lo vencemos? Por medio de las acciones que permitan el encendido de nuestro corazón al servicio a Hashem. Una pequeña llama por medio de una acción de la Torá, no cualquier acción, una acción de la Torá puede encender nuestro corazón. Las personas tienen que lograr ver cuál es la posición espiritual en la que se encuentran, si es que están en un momento de debilidad o no. Y hay que analizar por qué llegaron ahí, a ese estado bajo y débil o tibio, y tienen que erradicar aquello que les produce tibieza. Y después de eso hay que beber palabras de Torah para poder producir en el corazón fuerza espiritual que produzca este fuego que vuelva a conectar a la persona con la Torah. La razón que nos trae la Torah por la cual el pueblo se debilitó es justamente dejaron de estudiar palabras de Torah. Si uno no tiene esta buena costumbre, que en realidad más que una buena costumbre es una mitzvah, es un mandamiento, estudiar Torah, no solamente es tener información. Estudiar Torah no es que te enseñen información, no. Estudiar Torah es algo que produzca en ti la conciencia. Tienes que concientizar aquellas cosas que te cuestan. Uno tiene que revisar su vida y ver cuáles son las cosas que me cuestan, que me entibian. Y tengo que buscar temas de Torah y a personas, a Javerim, Jabrutot, ¿no es cierto?, que me enseñen Torah, compañeros de estudio, el pastor, el moré, quien sea que está a mi alcance, ¿no es cierto?, obviamente, idealmente a alguien que te conozca, no al rabino Google, ¿no es cierto?, simplemente, sino el Eterno siempre se encarga, si uno le pide a Hashem y le dice a Hashem, por favor, pon a mi lado a una persona que me pueda ayudar en mi crecimiento y en mi desarrollo espiritual, que yo pueda ver, una persona de hueso y carne, ¿no es cierto?, que yo pueda ver y que pueda realmente tener una relación con ella, entonces el Eterno va a poner en el camino de nosotros a esa persona. Baruch Hashem, si somos nosotros
Baruch Hashem, ¿no es cierto? Si es el Roya Vladimir, Baruch Hashem. Si es el servidor que está aquí, también Baruch Hashem. Podemos, con palabras de Torah, esa es la idea, encender los corazones de las personas hacia un mejor servicio a Dios. Entonces sí se puede cumplir ese aspecto espiritual de la mitzvah, pero también se requiere otro aspecto físico que para eso es necesario que exista el Beit HaMikdash. Disculpen por la respuesta un poco larga. Y pastor, acá la hermana Virginia Machiavelo, se dice. Ok, creo que es de Perú ella, ¿no? Ella tiene una pregunta, dice Shabbat Shalom. Sí, hay dos preguntas. Mira, si te fijas más abajo, hermano Amparito también está haciendo la pregunta que las dos están relacionadas. O sea, con Ok. una respuesta se puede dar, se puede responder a las dos preguntas. Respóndela, pastor, no hay problema. Eh, no, bueno, más que nada, inclusive una parte lo comenté yo. eh, en a ver, ¿cómo es? Déjenme ordenarme en esto. De experiencia personal, inclusive, a veces nosotros tenemos personas, familiares, que no entienden lo que hacemos ni entienden nuestra fe. Grupos en el cual a lo mejor también no van a entender lo que haces o lo que tú crees y pueden ser perjudiciales precisamente a este deseo de continuar y hasta decisiones que muchos de ustedes han tenido. Inclusive grupos que se hacen llamar Torah, que se hacen de llamar de Torah. Eh, Cuando no tienes mayormente un compromiso con ellos, lo mejor es tratar de desvincularte con ellos. Porque si son personas o grupos que continuamente atacan lo que tú crees o lo que tú has decidido seguir, lo mejor es mantenerlos lejos porque tú sabes que en el fondo no te están trayendo ningún tipo de beneficio. Ahora, si en el ámbito familiar, bueno, hay una regla que a nosotros me ha servido en forma personal, inclusive dentro de nuestra familia, que hay cosas que a veces nosotros tratamos de, no porque no queramos, sino que aquellos que van a escuchar lo que nosotros hoy sabemos, no lo van a recibir de buena manera, porque ya conocemos en parte su actitud, ya conocemos su fe, ya conocemos su decisión, y ya nos ha tocado el ejemplo que a veces cuando queremos compartir algo de lo que nosotros creemos hoy, hemos recibido una mala respuesta. Y en la escritura, no lo voy a decir completo, pero porque la palabra igual es dura y dice que las perlas no las debemos dar ustedes completen, busquen ahí el texto, pero ¿qué quiere decir esto? Que hay cosas del conocimiento que tú estás recibiendo hoy respecto a la Torah que es una perla, es un tesoro. Así también Mashiach nos ha enseñado. Y eso debe ser tratado con delicadeza, con cuidado, porque es algo valioso. Por eso también debemos nosotros saber con quién compartirlo o cómo compartirlo. Hay a veces que nosotros a veces podemos manejar mucha información porque estamos llenos, asombrados a lo mejor del conocimiento que vamos adquiriendo y a lo mejor también no sabemos cómo entregarlo. Y debemos aprender precisamente a dosificar esto y nosotros aprendimos del rap, que precisamente así los sabios dicen, que la cuchara se come, o sea, la Torah se come con cuchara chica, pero también debemos, así como yo me alimento de a porciones, también yo debo aprender a cómo entregarla y a cómo divulgarla, porque puede que también la manera en que yo haya actuado, la manera en que yo haya comunicado, haya causado una mala impresión en otros que a lo mejor no supieron recibir lo que yo quería conocer. Entonces, debemos analizar el cómo yo transmito y también analizar el cómo me están recibiendo y a ir viendo y a ir tomando las medidas necesarias respecto de ello, porque precisamente sí, a veces vivimos en un mundo agresivo, un mundo que se burla, un mundo que a veces maltrata por causa de nuestra fe. Y debemos saber que vamos a estar expuestos continuamente a eso, pero también nosotros debemos saber ser inteligentes y aquello que no te suma, aquello que no te da mayor interés en tu vida,
entonces sácalo, si no así se lo sabes, si hay algo que a ti no te sirve, que no te está dando resultados, ¿para qué insistir con eso? A lo mejor estás recibiendo puro maltrato de algo que a ti no te suma ni te resta, no tiene nada que ver directamente contigo, así que mejor eh, sácalo. Por eso también a veces nosotros nunca auspiciamos el hecho de que tú tengas una biblioteca tan grande, o sea, personalmente sí, personalmente invierte en tu vida en cuanto al estudio, pero en cuanto a las plataformas este tema así tan grande que hay de encontrar cuánta información hay en las redes, muchas veces no es buena, es mala, porque por ahí hay cantidad de enseñanzas y muchas de ellas no contribuyen en nada a nuestra vida. Lo único que pueden hacer o traer es confusión o desánimo inclusive, porque hay mucha enseñanza que va en contra inclusive de las decisiones respecto de cómo vivir la fe. Entonces, yo me he encontrado a través de mi experiencia en la Torá como pastor, muchas personas que tienen una cantidad de dudas. ¿Por qué? Porque escucharon de otra persona, de otro moré, de otro pastor, de otro líder, que esto es malo, que algunas cosas que nosotros hacemos es malo. Y al final le roban precisamente qué es lo que es esa enseñanza. Le robó la pasión. Lo, lo hizo introducirse en la piscina con hielo, meterlo en confusión y a partir de eso tomar malas decisiones. Por eso, cuando aquí precisamente preguntan cuando hay pruebas, cuando son seguidas, ¿qué podemos hacer? Bueno, en el contexto personal de la vida, cuando tenemos diferentes situaciones, como dije, tenemos que ser monos porfiados, tenemos que seguir, insistir, insistir. Si tú has creído en Dios y tu fe está puesta en Él, no podemos dudar en nada, en absoluto de Él, aunque las cosas no sean como yo quiero. Ahora, cuando eso se trata, cuando hay algo que yo puedo manejar, bueno, tomar sabias decisiones en virtud de lo que corresponde. Eso como a grandes rasgos y tratando de ser bien ajustado a la respuesta. Me parece que esas eran las únicas preguntas. Bueno, eh, estamos listos, parece, hombre. No sé si alguien acá en Zoom no hay nadie más, parece, que quiera hacer alguna pregunta o aporte. Mm. Así que estamos listos. Oremos, oramos, oré. Amén. Vamos a hacer una tefilá de gratitud a Hashem. Baruch atah Amén. Adonai, Eloheinu melech haolam. Hashem, bendito Dios nuestro. Queremos agradecerte, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Nos has proporcionado siempre el alimento propicio y necesario en el momento indicado. Nos traes tu Torá, que son palabras de vida eterna y que afirman nuestro corazón, que afirman nuestras convicciones y nuestras certezas. Queremos decirte hoy día, Hashem, que nosotros no concebimos una vida lejos de tus caminos. No concebimos una vida apartados de ti. Sin embargo, aunque lo sabemos muchas veces en el camino, nos entibiamos y nos enfriamos. Permítenos quitar todas esas cosas que nos enfrían, que nos desaniman, que podamos verte a ti más allá de nuestros problemas, más allá de las cosas que incluso tememos, de nuestros miedos, que podamos verte a ti y al verte a ti, al contemplar tu hermosura y tu santidad, podamos amarte, Hashem, profundamente y podamos enamorarnos de ti. Y ese amor nos llene de fuego por ti, de cariño, de devoción, de fe, de confianza. Y que al abrazar ese sentimiento no nos importe más que eso. Que al abrazar el sentimiento correcto, verdadero, de apego a ti, ese sea para nosotros todo.
No importa si hay o no hay. Y cuando hay, Baruch Hashem. Y cuando no hay, Baruch Hashem 2 veces incluso. Que aprendamos eso, que tú eres quien toma y quien entrega. Tú eres quien da y tú eres también quien a veces toma lo que le pertenece simplemente. Nada es nuestro. Debemos aprender a servirte en todas las circunstancias. Enséñanos, Hashem. Enséñanos a no ser rebeldes a ti, a no ser contumaces y a pretender que hay otra manera, a pretender que nosotros como pueblo tenemos otro sentido, otro destino. En realidad, compartimos con el Cohen Gadol el mismo destino. Somos Kodesh la Hashem, un pueblo separado para ti. Gracias a Hashem. En el nombre de Yeshua, tu Hijo, bendice esta reunión y a tus hijos que han podido participar. Amén y amén. Quiero, antes de despedirme, hay algo que mientras orabas, More, me acordé, una experiencia de mi vida, de algo que viví en mi adolescencia, ya creyente yo, y que me dolió mucho. O sea, tuve una experiencia en mi vida que sucedió algo que yo no quería, que no esperaba y que me dolió profundamente. Yo me acuerdo que después de esa oportunidad, cuando estuve en ese proceso, yo llegué a mi habitación, agarré la almohada y me puse a llorar, pero profundamente, pero yo no le decía, en mi oración al Eterno, yo no le decía por qué, o trataba de buscar explicación. Lo único que yo hice fue adorarlo. Con las lágrimas le decía, te amo, te quiero, te adoro, te exalto, tú eres mi Dios. Y le decía todo eso, le decía. No salió de mi boca ninguna palabra así como dan, ¿por qué Señor? ¿Por qué sucedió esto? No, lo único que le decía yo, te amo, te quiero, te adoro. Me quedé dormido, sí, me quedé dormido, sí. Al otro día despierto, yo no tengo idea, la verdad. El problema todavía estaba, pero la sensación espiritual, mi sensación personal ya no era la misma. No sé cómo, no tengo idea, pero la forma de mirar el problema y mirar el mundo era distinta. Ya no estaba esa angustia, ya no estaba esa manera con la que llegué a la casa, era distinto. Entonces, yo creo que es una de las cosas que nosotros, como siervos del Eterno, debemos aprender a vivir. Aprender a amarlo en medio del dolor. Me despido. Nos vemos más tarde con la ayuda del cielo. Hoy día retomamos el presencial en Talagante. Shabbat Shalom Legulam. Que estén muy bien. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, amados. Muchas gracias, More, por toda su enseñanza. Creo que nos ha dejado muy profundamente sorprendidos y a estar a vivir muy consciente de esta fe que el Padre nos ha dado, nos ha puesto en nuestro corazón para seguir adelante. Toda Rabá, toda Toda Rabá, Rabá. toda Rabá. Shalom, shalom. Que estén muy Shalom. bien.